Atribuyen a Simon Kuznets, Premio Nobel de Economía de 1971, una tesis categórica. Hay 4 clases de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Apócrifa o no, la frase resume una realidad. Japón, sin territorio ni potencial excepto su cultura, se repuso de la Segunda Guerra Mundial y pasó a ser una potencia mundial. Argentina, con todo a su favor, cayó en forma exponencial durante el último siglo. ¿Cómo se explica? Bueno, quizás el nuevo libro de Marcos Novaro, licenciado en Sociología, doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, consejero académico de CADAL, sea el disparador. El título es ¿Por qué es tan difícil gobernar Argentina? Y a su vez, la bajada da una pista. ¿Cómo nuestros presidentes y coaliciones podrían hacerlo mejor? Lo publicó el Fondo de Cultura Económica. Y la primera pregunta, Marcos, es, te lo digo con tono de bolero, ¿qué nos sucede, vida? ¿Qué tal, Jorge? Sí, es una pregunta que nos persigue, ¿no? Hace décadas, o como vos decís, hace tal vez un siglo que Argentina tiene problemas de gobierno, problemas institucionales, problemas de los partidos políticos, de los líderes, de las políticas que aplica. Se han buscado todo tipo de respuestas, algunas tienen que ver con la cultura política, al estilo de lo que escribió Carlos Nino sobre la anomia, ¿no? La indisposición a respetar reglas. Y también es parte del debate público, ¿no? Se usa mucho esta pregunta sobre cuándo se desbarrancó Argentina, se usa mucho en la lucha política para echarse culpas unos a otros. Yo traté de encarar las cosas por el lado de las instituciones, porque bueno, es la deformación profesional, digamos, lo que buscan los politólogos siempre es algún tipo de respuesta por el lado del juego institucional, y nuestras instituciones funcionan mal, digamos, ¿no? Me concentré en estos últimos, digamos, estas últimas 2 décadas de democracia, en que mientras los presidencialismos latinoamericanos en general tendieron a estabilizarse y consolidarse con 2 tipos de innovaciones. Por un lado, aprendieron a funcionar como gobiernos de coalición, como presidencialismos de coalición, y por otro lado, mejoraron sus instituciones de regulación económica, principalmente su moneda, digamos, ¿no? Bueno, Argentina no hizo ninguna de esas 2 cosas, digamos, ¿no? Destruyó su moneda y como presidencialismo de coalición funcionó muy mal, digamos, ¿no? Y eso es un poco lo que yo traté de enfocarme, ¿no? Sobre todo este último aspecto. ¿Argentina pasa a ser una excepción en el mundo? No, bueno, a ver, no somos el único problema, el único país que tiene problemas para formar coaliciones, para consolidar su juego de competencia y de colaboración política. Lo vemos en muchos países, ¿no? Donde, sobre todo en los últimos tiempos, prima la polarización, la fragmentación política. Es difícil sostener mayorías. Digamos, incluso países que lo venían haciendo bien han entrado en crisis. El caso de Chile, ¿no? O incluso el caso de Brasil. Nunca la política estuvo tan polarizada en Brasil como en los últimos años. Y el caso de Chile es aún más dramático porque se ha descompuesto un sistema de partidos muy estable. La diferencia es que en Argentina se combinan las 2 cosas, digamos, ¿no? Los chilenos siguen teniendo monedas, siguen teniendo instituciones económicas. Nosotros tenemos los problemas de gobierno más problemas de instituciones económicas. Lo mismo se puede decir con Perú, digamos, Perú viene teniendo problemas de inestabilidad política hace mucho tiempo, pero sus instituciones económicas se han estabilizado. Entonces, Argentina combina problemas de distinto tipo, y eso hay que tratar de entender por qué es así, cómo funciona. Creo que tiene mucho que ver con el tipo de instituciones regulatorias de los partidos políticos que tenemos. Son muy propensas a fomentar la fragmentación. Por ejemplo, en el Congreso, digamos, ¿no? En ningún lugar de la Tierra existe esto de parlamentos que promueven que existan mini bloques o monobloques que tengan grandes oportunidades para extorsionar al resto, ¿no? Acá el Congreso está plagado de kioscos políticos, de legisladores que rompen con las fuerzas políticas por las cuales fueron electos y se dedican a vender sus votos y son muy exitosos, extorsionando a los demás. Eso está, digamos, los congresos tienen reglamentos que evitan que eso pase, digamos, que favorecen el juego de coaliciones grandes entre partidos
que disciplinan a sus legisladores. Y si uno rompe con el bloque por el cual fue electo, en general queda fuera del juego, ¿no? Bueno, Argentina hace lo contrario. Hablabas de otros países, pero vamos a poner las olas democráticas desde los años 80. En la mayoría, inclusive en Argentina en la primera década del 80, hubo visos de gobernabilidad y estos problemas estructurales más o menos se fueron manejando. Pero Argentina entró en un declive que es excepcional, yo te decía, porque visto desde afuera, es un país que tiene todo para ser potencia, y sin embargo, bueno, si vamos a la pobreza, vamos hoy al desempleo, inclusive, indigencia y demás, realmente no parece un país ni siquiera de América Latina. Sí, sí, no, sin duda. En términos comparados con el resto de la región, salvo Venezuela, salimos perdiendo en todos los terrenos, ¿no? En términos de pobreza, de atracción de inversiones, de generación de empleo y de educación, por ejemplo, digamos, ¿no? En términos de educación, el deterioro es muy marcado y muy doloroso, porque Argentina tenía instituciones educativas que la democracia no ha logrado ni siquiera preservar, digamos, ¿no? Más bien en estos 40 años se han deteriorado. Es sin duda muy decepcionante, digamos, en muchos de estos aspectos. Creo que el problema de la Argentina en ese sentido es dramático y explica, bueno, el grado de frustración que hay con nuestro sistema político, ¿no? Cuando se piensa en el liderazgo de Javier Milei, se piensa frecuentemente en el corto plazo, digamos, ¿no? La frustración con Alberto Fernández, pero la verdad es que venimos acumulando frustraciones por lo menos por 2 décadas, digamos, de muy mal desempeño de los gobiernos y de repetición de esos malos resultados, ¿no? Entonces, estamos muy entrenados en el empobrecimiento y eso es parte de lo que explica digamos, el apoyo a Milei y también la tolerancia al ajuste, ¿no? Que Milei nos dice finalmente, bueno, aguanten un poco más porque esta vez tiene sentido, digamos, ¿no? Ustedes ya saben cómo adaptarse al empobrecimiento, pero esta vez el esfuerzo vale la pena. Bueno, ese razonamiento tiene mucho impacto en gran medida por digamos, esta larga decadencia de la que venimos. Milei es el emergente de esta crisis, es decir, no es que surgió de la noche a la mañana, sino que esta crisis venía acumulándose y de pronto aparece un presidente disruptivo, sin partido, sin aliados, y bueno, sin embargo llega a la presidencia. Sí, sí, no, incluso yo diría, llega gracias a eso, digamos, ¿no? O sea, llega gracias a que no tiene partido, gracias a que él dice, yo no voy a negociar con nadie, ¿no? Yo tengo una convicción a la que no voy a renunciar, en eso se parece bastante a Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? Es la idea de que él no va a negociar, o que va a negociar lo mínimo, que va a mantener su autonomía, que va a mantener su fe. Y, y eso le da un enorme poder frente a un electorado muy desanimado que ha visto en la negociación entre partidos más bien una vía para el fracaso que para mejorar los gobiernos. Y de eso se trata, el libro trata centralmente de eso, digamos, por qué la negociación entre partidos se vuelve una mala palabra, se vuelve no una forma de mejorar los rendimientos de los gobiernos, sino de empeorarlos. Y eso tiene que ver con, bueno, con la experiencia argentina, digamos, ¿no? Que en eso es peculiar, digamos, ¿no? La cooperación en Argentina siempre fue problemática, se ha vuelto cada vez peor. Hemos desaprendido. En vez de aprender a hacerlo mejor, hemos desaprendido cosas que sabíamos. Vos lo comparabas con los años 80 y yo lo compararía también con los 90, ¿no? En los 80 y los 90 hubo grandes acuerdos entre los partidos que permitieron mantener la democracia en un contexto de inestabilidad muy grande, después la reforma de la Constitución, ciertas reglas económicas que los partidos llegaron a compartir, ¿no? La idea de, bueno, la estabilidad, preservar cierto equilibrio fiscal. Había una cantidad de cosas que se fueron como volviendo consensuales. Desde el 2001 eso como que lo desaprendimos y los rendimientos empeoraron mucho. Bueno, hay que entender esa historia, ¿no? Para entender lo que nos ha pasado y cómo
ha venido funcionando nuestro sistema político. ¿Los partidos como tales se diluyeron en las coaliciones? Bueno, yo creo que, a ver, los partidos, yo diría que no, digamos, y aprendieron a compatibilizar la identidad y la negociación, digamos, ¿no? Los partidos necesitan preservar su identidad. En todos lados del mundo, la negociación se hace entre partidos que tienen que confiar en que digamos, si negocian con otros no van a disolverse. Por eso es un poco paradójico ahora que Milei le dice a Macri, bueno, vos querés negociar conmigo, fusionate, ¿no? Bueno, eso no es una alianza, eso es, te devoro, te degluto, digamos, ¿no? Y vos te tenés que dejar deglutir o resistir en la adversidad, digamos. Entonces, los acuerdos entre partidos se dan en otros términos, se dan en términos de generar confianza en que los beneficios no solamente van a ser coyunturales, sino de mediano y largo plazo, y tienen que ver con la preservación o incluso el fortalecimiento de cada uno. Yo aprovecho los recursos que tiene otro y le ofrezco mis recursos para que los recursos de los dos crezcan, digamos, ¿no? Para que haya una suma positiva, ¿no? Pasemos de un juego de competencia de suma cero a un juego de suma positiva. Eso es cooperar. Eso funciona, digamos, frecuentemente funciona en todos lados y en Argentina también. Lo que hay que entender es que en Argentina, en un contexto cada vez más difícil en términos institucionales y más inestable, la cooperación fue de muy corto plazo y no fue posible sostener en el mediano y largo plazo los acuerdos, porque en un contexto de inestabilidad nadie confía en que le van a cumplir las promesas a mediano plazo. Vos querés cobrar hoy, porque no sabés si no te van a dejar por el camino, te van a traicionar, si las cosas salen mal, te van a hacer pagar los costos y no vas a recibir ningún beneficio. Entonces, eso es lo que la inestabilidad ha tendido por generar como un defecto, una especie de círculo vicioso, digamos, ¿no? Donde, como hay un contexto de inestabilidad, se coopera muy poco y eso reproduce la inestabilidad. El personalismo dentro de los partidos, inclusive partidos creados por una persona, en lugar de ser una base y a partir de la base crear un partido, por ahí aquí el vértice está en el creador, en el líder, y luego se arma el partido. ¿Ese personalismo desdibuja al partido en sí? Sí, no, sin duda, ese es uno de los problemas que tenemos. Yo trato del tema porque es un tema recurrente y sin duda influyó mucho en la crisis de las dos coaliciones que compitieron en los últimos años y de cuya crisis nace Milei, digamos, ¿no? Cristina Kirchner y Mauricio Macri hace años que son líderes renuentes a hacerse a un costado, pero incapaces de formar mayoría. Y entonces siguen ocupando el centro de la escena y generando sucesiones mentirosas de sus liderazgos, ¿no? Generando candidatos que no son auténticos jefes de sus espacios políticos, sino que son mascarones de proa de estos líderes, por decir, residuales, por decir así, pero que tienen una historia. Argentina siempre ha tenido este problema, ¿no? Pasó con Roca, pasó con Perón, pasó con Alfonsín, incluso con Menem, ¿no? Presidentes que quieren volver a tener otra oportunidad y que hacen todo para retener algo de poder, bloquear la sucesión del liderazgo en sus partidos a una costa de debilitar esos partidos y de que esos partidos finalmente pierdan elecciones o entren en crisis o se dividan, ¿no? Lo que pasó con el peronismo entre Perón y los neoperonistas, típica, ¿no? Una explicación de esto, y lo que pasó con Menem después del 2001, ¿no? La división del peronismo en tres pedazos y que ese es el origen de la fragmentación de todo el sistema en Argentina, ¿no? Todo el sistema de partidos se fragmentó desde entonces. Esto tiene que ver con la reelección indefinida, ¿no? Nosotros tenemos, a diferencia de Estados Unidos, una reelección que es siempre posible tener otro turno. No simultáneo, se pueden tener solamente dos turnos, pero vos podés esperar uno y volver. Entonces todos los presidentes han querido aprovechar eso, digamos, ¿no? Y los sistemas de partidos un poco flaquean frente a esos presidentes que si retienen algo de capital político lo van a usar para volver, digamos, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, que, bueno, después de Roosevelt descubrieron que lo mejor era prohibir eso, introdujeron la enmienda correspondiente y ahora al que tiene dos turnos
le dan la llave de una biblioteca y nunca más hace política activa, nunca más molesta en sus partidos. Eso es lo que hay, eso es lo que tiene que hacer un sistema presidencialista. Bueno, Argentina en particular, que tiene tales problemas de inestabilidad, de personalismo, de debilidad de los partidos, tendría que haber introducido una regla de este tipo. 1994 fue una oportunidad para hacerlo, no se hizo, y por eso volvimos a tener el problema con Menem, lo volvimos a tener con los Kirchner, porque todo el mecanismo ese montado entre Néstor y Cristina para sucederse uno al otro era posible por esta cláusula, y bueno, lo vamos a seguir teniendo, ¿no? Néstor y Cristina y Macri son ejemplos muy contemporáneos y de los costos que se pagan. Finalmente, bueno, Macri en alguna medida es responsable de haber destruido Juntos por el Cambio, por haberse dejado tentar por esta situación, pero no es culpa de Macri, digamos, no es culpa del personaje solamente, sino que es parte de un sistema que funciona así, digamos. Pero también hay temperamentos que podrían apaciguarse un poco, podrían correrse a un costado, como es el caso de los Estados Unidos, que bien decís, les dan la llave de una biblioteca y solo aparecen para las fotos de familia, así es que en algún momento las hay. Marcos, vamos a leer tu libro. Se titula ¿Por qué es tan difícil gobernar Argentina y cómo nuestros presidentes y coaliciones podrían hacerlo mejor? Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge, un gusto. Que sigas bien. Hasta pronto. Igualmente. Ha sido Marcos Novaro en esto que es Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.